Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de La cabeza de Eva. Para aquellos que no me conocéis, me llamo Eva, soy una persona con altas capacidades y en mi caso doble excepcionalidad, altas capacidades y trastorno del espectro autista. Hace años creé este canal para divulgar las altas capacidades, lo que pasa que durante un tiempo he estado un poquito más ausente debido a una serie de circunstancias personales. Aquellos que habéis llegado aquí por casualidad y que no me conocéis, os pondré abajo el momento en el que termino mi rollo personal y que empieza el vídeo de verdad, porque a lo mejor no os interesa lo que os voy a contar, pero a todos aquellos que me habéis seguido y que me preguntabais por mail, por Insta, qué estaba pasando, pues sí que os quería decir que ha habido una serie de cambios que me han afectado, pero a todos los niveles, a nivel organizativo, a nivel gestión emocional. Os podéis imaginar que según qué cambios son complicados para cualquier tipo de persona, pero para una persona con TEA pues más, porque a pesar de que yo gestiono bien el cambio en el sentido de que cambio rápido porque aprendo rápido, me cuesta más la gestión a nivel emocional y por tanto he tenido que colocar todas esas cosas que han ido ocurriendo, pero no solamente a nivel vital, sino a nivel horarios, a nivel todo, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un poco complicado y todo ello, como no soy una persona que vive de internet, sino que es algo que hago para divulgar, que sí que en su día moneticé el canal para que YouTube me ayudara con las visualizaciones y llegara a más gente, porque siempre decían que si no estaba monetizado no llegaba a tantas personas, pero la verdad es que por supuesto no vivo de ello, tengo unos ingresos que creo que son inexistentes y eso me ha llevado a que bueno, pues con todos mis problemas de gestión vital, pues he tenido el canal un poco más de lado, a pesar de que tiene muchos vídeos subidos, pero no estaba subiendo vídeos nuevos, pero me habéis estado preguntando y habéis estado ahí, os lo agradezco muchísimo. Y espero, bueno, esta vez encontrar el lugar para ir volviendo poco a poco y ir subiendo contenido. El primer vídeo que quería hacer era este porque es algo que me habéis preguntado por mail, que ya sé que es la típica frase de me preguntáis mucho, pero es verdad que es una pregunta recurrente en la que en vuestras propias reflexiones que me hacíais por mail siempre me decías ¿cómo ves el tema de las altas capacidades? ¿Crees que ha mejorado algo, que está en un mejor lugar que hace años? Y me parece que es un buen lugar para retomar esta nueva temporada, ¿no? Yo siempre os contestaba que sí, que creo que está mejor y peor, o mejor y más o menos igual. Es decir, yo creo que las altas capacidades están mucho mejor que cuando yo era pequeña, porque bueno, hace años, ya voy teniendo más años con árbol, pero el tema es que creo que sí que ha avanzado mucho, porque el hecho de divulgarlo, el hecho de que se hable en muchas partes, de que haya muchas especializaciones en altas capacidades, que bueno, es algo que me hace muchísima gracia, ¿no? Experto en altas capacidades, o sea, a ti te dan un curso de 3 meses y pasas de no tener ni idea de algo a ser experto, ¿no? No pasas por nivel 1 nivel 2, no, esto debe ser tan sencillo que pasas de 0 a experto. Y luego es experto a alguien que no tiene altas capacidades y que por tanto es muy difícil que entienda la verdad o la dificultad que hay detrás de gestionar según qué cosas mentalmente, ¿no? Pero bueno, esto es otra cosa. Pero el hecho de que se haya extendido mucho es algo positivo porque se ha normalizado más. Sabéis que a mí, bueno, yo normalmente digo con normalidad mi circunstancia, ¿no? Desde una persona con altas capacidades y TEA, y no me importa decirlo. Por supuesto es una elección personal, cada uno puede hacerlo o no hacerlo, pero hace unos años cuando lo decías, las personas se te quedaban mirando muy raro y esperaban de ti o comportamientos diferentes o no sé muy bien qué esperaban, ¿no? Pero afortunadamente eso ha cambiado y ahora pues hay una mayor comprensión por parte de todo el mundo de lo que es esta casuística y ya se puede decir con más normalidad como las personas que son disléxicas, que desgraciadamente cuando yo era pequeña se asociaba a ser disléxico a ser una persona retrasada y afortunadamente eso ha cambiado y ya se sabe que ser disléxico no tiene nada que ver con ser inteligente o no, en muchos casos es más, está asociado a una alta inteligencia, que ya sabéis que tengo un vídeo en el canal hablando de esto, puesto que hay una correlación alta entre altas capacidades y dislexia. No que todos los disléxicos tengan altas capacidades, pero sí muchas personas con altas capacidades son disléxicas. Entonces, bueno, ahí sí que ha habido un avance, ¿no? En esta normalización por parte de las personas de entender un poco más de qué va esto.
También el hecho de que hay un mercadeo con ello, un te vendo altas capacidades, uy, las compro. Es decir, muchas personas quieren que sus hijos tengan altas capacidades, los llevan a colegios, a historias, miran a ver si tienen estas características consabidas de las altas capacidades, que claro, esto es otra cosa también como muy curiosa, porque, a ver, esto no es la diabetes, no cursa en todo el mundo igual. Y eso es una de las principales cosas que a mí no me agrada de esta etiqueta que hay ahora, ¿no? Como todo en la sociedad tienden a etiquetarlo. Antes se etiquetaban que no éramos neurotípicos y ahora nos quieren etiquetar con una serie de características, que es verdad que las tenemos, pero, a ver, dos personas que tengan un cociente de 150 no tienen por qué ser iguales pese a tener el mismo cociente y algunas características en común. Porque claro, luego está la biología, la genética, el entorno, quiénes son tus padres, circunstancias socioculturales, es decir, hay un montón de cosas que afectan a esto y que no son exclusivamente cerebrales ni el set que tengas, ¿no? Entonces, catalogarlo tanto y poner unas características como si fuera impepinable que todas las personas con altas capacidades tengan esto y aquello, pues al final a muchas personas les genera problemas porque cuando se buscan estas listas en internet dicen, ah, vale, pues no, porque tengo esto pero no tengo esto, o tengo esto pero no tanto. Entonces, por eso a todos los que me preguntáis o tenéis dudas, siempre os digo, acudid a un psicólogo clínico, haceros los test y que os evalúen, porque tengáis altas capacidades o no, siempre es interesante ese autoconocimiento de saber dónde está uno a nivel cerebral, si tiene 115, 120, 130, 140... Es decir, no solamente se trata de buscar la alta capacidad, sino el conocimiento. Entonces yo siempre os animo, sé que es algo que produce cierta tensión, ¿no? O incluso que puedes pensar, uy, van a pensar que voy de listo, que... Nada, olvidaos de esto y que no os importe lo que piensan los demás, solo importa lo que pensáis vosotros. Y si vosotros tenéis esta duda, esta roceo, esta inquietud, yo siempre os animo a ir. Entonces, quiero decir que el hecho de que se esté divulgando muchísimo más y se hable mucho más del tema es muy positivo, pero no me parece positivo el excesivo mercadeo y el hecho de que ahora esté en boca de todos como una cosa, tienen estas capacidades, tienen esto, hacen lo otro. A ver, que no todos, que no es así. Entonces hemos pasado de la persona superdotada que tenía que hablar, cuando se hablaba de superdotados, que tenía que hablar 5 idiomas y tocar el violín, a ahora las altas capacidades que tienen esto, aquello. Los bebés con altas capacidades no sonríen. O sea, el otro día le estaba leyendo un artículo que me estaba dejando perpleja porque decía, ¿esto desde cuándo, no? Pues habrá algunos, otros no. Entonces, bueno, quiero decir que extender las cosas y etiquetarlas de esta manera, que es algo que le gusta hacer mucho a la sociedad, ponerle etiquetitas a todo, bueno, pues es positivo en algunas cosas y negativo en otras. Pero sí que me parece muy positivo el hecho de que haya un mayor conocimiento del tema y que se hable más del asunto. No me parece tan positivo el hecho de que a cualquiera le den un título en experto de altas capacidades, es decir, tú eres profesor, por favor ahorradme los comentarios. Siempre os digo, hay gente maravillosa en todos los trabajos, no estoy hablando de ti que estás viendo este vídeo concretamente, ni de Pepe ni de Manolo. Es una generalización y en toda generalización caben muchas cosas. Quiero decir que tú seas profesor y te hagas un curso de 2 meses y de repente digas soy experto en altas capacidades y ya sé cómo tratarlos a todos porque todos son iguales y todos piensan igual, error. Entonces ahí es a donde voy, ¿no? Nos hace falta todavía pasar eso que es pues tener más comprensión de la casuística, que al final no deja de ser algo que por mucho que se empeñen en que tiene todo el mundo, no lo tiene todo el mundo, no se puede comprar, lo tiene nada más entre un 2,5 y un 2% de la población y por tanto es algo que entiendo que ni está tan extendido ni hay tantos conocimientos sobre ello ni por tanto hay tanta dedicación a ello y todo esto me parece bien. O sea, me parece normal, no que me parezca bien, pero creo que vamos en el buen camino y que es verdad que no estamos en el mismo lugar. Por otro lado, claro, aquí llegamos al matiz. Los colegios y la educación en los colegios. Ahí no solamente no hemos avanzado en nada, sino que por mucho que se empeñen, por mucho que haya un montón de orientadores, de expertos y de historias, seguimos en el mismo sitio. En el mismo sitio que es... os voy a poner un ejemplo práctico, ¿vale? Con la nueva ley de educación, donde española, estoy hablando de España, me habéis contado muchos mails que en Latam todavía es peor, o sea que pues de dar miedo es la cosa, pero en España la nueva ley de educación dice que hay que aplicar para la hora de poner notas unos criterios que son
cualitativos y no cuantitativos, con lo cual a un niño, por ejemplo práctico y real, que saca un 10 en un examen de inglés, se le pone un notable porque la profesora considera que esa persona no participa mucho en clase y que es muy antipática porque su cara es muy seria. Pero en cambio a esa persona la sientan con una persona que es bastante ruidosa, molesta, que no sabe nada, que saca muy malas notas porque para eso sí le sirve, porque es un buen alumno. Bueno, esto pasaba cuando yo era pequeña y creía que ya no tendría que pasar en un mundo moderno, es decir, que a las personas que tienen unas ciertas capacidades las ponen juntas para que se estimulen unas a otras y que aquellos que van peor los ponen juntos para que se estimulen unos a otros. No como siempre vamos a aparejar una persona que va bien con otra que va menos bien para que la que va bien tire de la otra y, perdona, de la que va bien, ¿quién tira? Porque claro, siempre hay un techo que alcanzar, siempre hay algo que mejorar, ¿no? Es decir, tú, por ejemplo, los deportistas, a un deportista que es bueno no lo ponen a entrenar con uno que es peor para que el peor mejore, sino que al que es bueno lo ponen con otro más bueno para que tire de él, que es lo lógico. Entonces, esto sigue pasando hoy en día y pasa en colegios muy punteros, concretamente pasa en un colegio donde se dice que están especializadísimos en el tema de las inteligencias múltiples, remúltiples y supermúltiples. Pero las cosas siguen así de anticuadas y siguen exactamente igual que siempre. Entonces, pero claro, también partimos del hecho de que si la ley de educación te permite basarte en criterios como son la participación en clase, el número de veces que levantas la mano o el número de veces que opinas, en lugar de la nota del examen, por ejemplo, que claro, ahora me diréis, bueno, Eva, esto está muy bien porque nos habíamos quejado primero de que nuestros niños estudiaban, pero muchas veces llegaban al examen, tenían problemas de ansiedad o no conseguían hacer una buena performance, por lo que fuera, ¿no? Tenían muchos conocimientos adquiridos y el examen no era donde lo reflejaban y por tanto pues está muy bien que haya cosas que complementen, sí, está muy bien, cosas que complementen como trabajos, como papers, como entregar una serie de cosas, pero no basándonos en la participación en clase, porque imagínate que tu hijo tiene un procesamiento lento, un niño brillante, 150, pero un procesamiento lento, o un niño al que le cuesta estar concentrado, o que es disperso, o que es disléxico, o que en clase, pues lo que digo, le cuesta enfocar. El profesor está hablando, pregunta, y en aquel momento el niño no tiene opinión sobre aquello. No lo sabe, no sabe la materia, no es un niño inteligente, pues a lo mejor media hora después sí que tiene una opinión muy fundamentada sobre ello, pero no en el momento en el que el profesor ha preguntado. Entonces, sí que me parece interesante que las notas tengan un componente, una parte cuantitativa y una parte cualitativa, pero lo que no me parece es que tengan que estar basadas en opiniones, rumores y me gusta tu cara o sonríes poco, porque además estigmatizar a una persona que pertenece al espectro autista por sonreír poco es bastante problemático, bastante arcaico y es volver muy atrás. Por eso os digo que no importa cuántos cursos haya ni cuántas cosas haya, si al final estamos en lo de siempre. Y es ahí donde yo creo que nos ha hecho el avance y, por supuesto, el desastre de las leyes de educación en España, donde, por favor, lleguemos los partidos políticos a entender que la ley de educación no es donde yo me voy a resarcir de todos mis problemas y de todas mis frustraciones escolares, vitales y de ajustes de cuentas. La ley de educación debería ser una ley única, mantenida en el tiempo, donde se introdujeran mejoras a lo largo de los años adaptadas a la realidad y la situación de los españoles en este caso. Pero tener la misma ley de educación, no que cada gobierno que llegue salga con la ideíta de turno y nos cambie esto, nos cambie aquello y yo soy del plan de la ESO, el otro de la UASO y el otro de la PASO. No es normal, ni es lógico, ni es lo que ocurre en los países más avanzados. Entonces, vamos a ir probando cosas, lo que funciona lo dejamos, lo otro lo quitamos, pero no cambiemos la ley de educación cada 2x3 porque solamente lleva a confusión, le hace la vida imposible a los profesores, que esa es la verdad, y desde luego no avanzamos en muchas cosas que sería muy importante avanzar. Pero bueno, esto es lo que tenemos por ahora. Entonces, en cuanto a la parte de los colegios, por vuestros mails y mi propia experiencia, porque como sabéis tengo una hija en edad escolar, pues la cosa no ha avanzado ni cambiado mucho, pero sí que creo que a nivel sociedad hay muchas cosas positivas, creo que hay mucha gente buscando cosas sobre inteligencia, que estamos en un momento donde de repente la salud mental importa mucho, se habla mucho de salud mental, se habla mucho de
de la mente, de sus problemas, de las emociones, de gestionarlas, y que todo esto, que no específicamente tiene que ver con nosotros, porque puede ser una persona con altas capacidades y no tener que recurrir a una persona experta en salud mental, pero sí que está muy bien que se esté hablando de esta cosa que era tan olvidada, que es la mente. Entonces, bueno, creo que sí que ha habido una serie de avances y cosas que sí nos favorecen, pero también creo que hay otras en las que estamos parecido a como estábamos, o incluso peor, porque hay algunas partes de la sociedad que tienen una idea o siguen teniendo una idea equivocada de lo que son las personas con altas capacidades, y muchas que quieren adquirir las altas capacidades como si fuera algo, porque les están vendiendo que es algo que puedes tener. Y no, es algo con lo que naces o no naces, y que lo tienes o no lo tienes. Es una cuestión genética, como tener los ojos azules. Yo que siempre quise tener los azules, no los tengo, pues me fastidio. Pues esto igual, ¿no? Es algo que no se puede adquirir ni comprar. Y eso es algo que me parece también que se está vendiendo mucho y que se están dando mensajes confusos en algunas partes sobre esto, ¿no? Pero en conjunto sí que creo que se ha avanzado, creo que estamos en un lugar mejor, y sobre todo creo que estamos en un buen lugar para poder decir, pues yo tengo esto, y que ya no te caiga encima todo el hate que te caía antes de, ay, es que vas de algo, es que eres una prepotente, es que no sé qué, es que es un poco, incluso hay mensajes en mi canal de esto. Es decir, es muy curioso, una persona que entra en un canal de altas capacidades, donde una persona dice que está hablando de sus experiencias y sus aprendizajes para intentar ayudar a los demás con ellos, y le ponen comentarios como, ¿vas de chula o de qué vas? Es como, Dios mío, es cuanto menos gracioso. Realmente no me importa tanto el comentario como que me hace gracia, por eso os lo digo, ¿no? Es como que de qué voy. No sé, es como si yo soy futbolista, jugué en el Real Madrid y creo un canal sobre fútbol y te hablo de mi experiencia, que es que voy de chulo por contarte los goles que he metido, pero no es un canal de fútbol, no te estoy hablando de mi experiencia con los goles, no estás aquí porque quieres que te lo cuente, para luego tú reflexionar sobre tu propia experiencia de los goles. Entonces, bueno, digamos que hay cosas en las que hemos avanzado y cosas en las que no. Pero bueno, en conjunto yo sí creo que estamos en un lugar mejor, y sí que me gustaría reseñarlo como algo para la esperanza. Sí que creo que hay que seguir trabajando, sobre todo desde el punto de vista de asociaciones y demás, y seguir dándole la lata a los políticos para que acaben de entender esto, que es súper importante. Por favor, no nos cambien la ley de educación cada vez que llega un nuevo gobierno. Gracias. Déjennos una, manténganla y vayan mejorándola con los años, incorporándole cosas, haciéndole adendums y haciéndola mejor, pero no nos la cambien. Y cambien este método de evaluar, y por favor dejen de pensar que un buen alumno tiene que estar con alguien que va peor, o alguien que se porta bien con alguien que se porta mal, esta cosa tan típica, ¿no? ¿Por qué? Por favor, pongan a una persona que se retroalimente y que generen una simbiosis positiva entre los dos, porque las personas, imaginaos, una persona que es buenísima en historia también quiere estar con alguien que es buenísimo en historia para poder charlar, para poder mejorar, para poder aprender. Y por favor, dejemos de decirle a la gente, esto ya como algo particular, a la gente del espectro autista que no gesticula mucho, que a lo mejor no muestra grandes cosas con su cara, por favor, dejemos de pedirles que sonrían. No vivimos en un mundo infantilizado de guardería donde todos tenemos que ir por la vida sonriendo todo el tiempo, ¿vale? Sonreímos cuando nos apetece. Entonces, olvidémonos de esto, ya sonreiremos si queremos. Entonces, esto ya como nota personal, pero sí que es verdad que hay cosas en las que hemos avanzado y cosas en las que no. Y luego recientemente también me preocupa el contenido de los cursos de experto en altas capacidades, que como os decía, me hace muchísima gracia que el curso se llame experto en él. Experto en, porque lógicamente el concepto de experto es alguien que en base a sus conocimientos y experiencia demostrada llega a un nivel de experto después de muchos años. Entonces, realmente hacerte un curso que ya te llamas experto por hacerte el curso es ridículo en sí mismo. Y luego el contenido de los cursos, porque tenéis la buena costumbre de cada vez que hacéis un curso mandármelo, como si no tuviera yo nada más que hacer que leerme cursos, pero bueno, lo hago por vosotros. Y también en algunos casos el contenido es peculiar y dudoso, porque claro, veréis, cuando una persona no tiene algo y lo lee en un papel, realmente va a ser difícil que lo entienda. Os voy a poner un ejemplo que creo que es muy sencillo de comprender. Y no, de verdad que no voy de especial ni me hago la chula.
Hace unos años yo di una charla en un colegio que me habían llamado para que hablara sobre mi experiencia en el colegio como personas con altas capacidades y cómo se me dificultaban según qué cosas en el aula. Y cuando estaba haciéndolo yo veía a un profesor que me estaba mirando todo el rato con la mirada del tigre, me estaba poniendo cara de esta persona que pinta aquí, que está haciendo aquí. Claro, es un problema tener a alguien como yo enfrente que lee todo y que tiene unas neuronas espejo que lo captan todo. Entonces realmente esta persona me estaba distrayendo muchísimo. Y al final, en Ruegos y Preguntas, yo había comentado que a mí cuando era pequeña me costaba muchísimo concentrarme porque el olor a lejía del pupitre, os lo he contado en el canal, me distraía muchísimo. Entonces, curiosamente, esta persona al final dijo, bueno, y que sepas que tú no eres especial, como si yo hubiera dicho que eso me hacía especial, lo que era maravilloso, hubiera presumido de semejante cosa, ¿no? No te creas que eres especial porque es que eso también me pasaba a mí me molestaba muchísimo el olor a lejía y también me molestaba. Ya de verdad, como había visto su actitud todo el tiempo de decir qué pinta esta persona aquí y qué me va a aportar a mi vida esta chica, no contesté, pero voy a contestar ahora, que es lo siguiente. Tú jamás podrás entender lo que es tener un olfato tan desarrollado que tu cerebro no puede gestionar todo eso que está captando y por tanto no es que a mí me molestara el olor a lejía, es que era incapaz de pensar en otra cosa ni de concentrarme porque mi cerebro no lo gestionaba, era incapaz. Entonces, como no conseguía gestionar eso, ni gestionar el ruido de mis compañeros, ni gestionar lo otro, ni gestionar la sensibilidad táctil que yo tenía cuando tocaba el pupitre o otras sensaciones que tenía mi cuerpo, como los olores de mis compañeros, etc., yo no conseguía concentrarme en la clase y realmente no conseguía salir de mi cabeza, porque tenía un exceso sensorial. Mis órganos estaban sobrecargados. Todo estaba sobrecargado, el olfato, el oído, la vista no, que soy miope, pero lo demás, todo sobrecargado. Entonces era incapaz de concentrarme y yo tuve que aprender a gestionar todo eso, pero primero tuve que aprender a entender que a mí me pasaba eso y a los demás no, porque yo creía que a todo el mundo le pasaba. Entonces para mí ha sido un camino muy largo. Entonces no, amigo mío, no es tan sencillo como decir, ¿por qué presumes? A mí también me molestaba el olor a lejía. No, no es exactamente eso. ¿Qué pasa con esos cursos de experto en altas capacidades? Que leer una cosa no significa que la entiendas. Leerla no significa que comprendas cuál es el impacto en esa persona, porque estamos hablando de impacto emocional, de algo que está dentro de tu cabeza. No es tan sencillo como algo físico. No es, vuelvo a decir, la diabetes que cursa igual en todas las personas. No. Afecta mucho cuáles son las características de la persona, sus circunstancias y cuáles son las características como persona con altas capacidades que tiene, porque no soy lo mismo yo, que soy una persona con altas capacidades y TEA, pero con un nivel TEA X o con unas características TEA X, que una persona que sea TEA, pero de un nivel a lo mejor más profundo que el mío, o que tenga unas altas capacidades pues de 160 y yo tengo de 100 no sé qué y el otro tiene no sé cuánto, o una persona que a lo mejor es Asperger o alguien que es disléxico. Entonces, no somos iguales, no estamos estandarizados. Entonces, por favor, amigos expertos en altas capacidades, vale, sois psicólogos, os habéis hecho el curso de experto en altas capacidades y seguramente sois grandísimos psicólogos, no lo dudo. Pero leer una cosa no significa entenderla, entonces a veces ayuda cuando a la persona que tenéis delante y que tiene el problema intentáis escucharla y intentáis escuchar realmente en lo que le afecta y realmente en lo que le preocupa, que a lo mejor es un poco más complicado que el hecho de, vale, que le capta mucho el oído y le molesta. Entonces a eso me refiero, ¿no? Que muchas veces se enumeran las cosas y se ponen y al final no deja de ser una relación de hechos que acaba no teniendo que se acaban no entendiendo, yo creo, como se debería entender o utilizando como se debería utilizar. Entonces yo creo que eso es algo a mejorar. Después de leerme varios cursos de experto en altas capacidades que me habéis mandado de varias universidades, además. Y nada, con esto voy a concluir por hoy. Espero que por lo menos estéis de acuerdo o no con mis reflexiones, por supuesto, como siempre. Espero invitaros con ellas a vuestra propia reflexión y a vuestra propia charla con vuestros amigos, con vuestras parejas y a pensar sobre ello, y también aquellos que estáis en asociaciones a seguir presionando para que por favor nuestros políticos acaben entendiendo esto de la ley de educación, que es súper importante. Y aquellos profesores, como siempre os digo, que estáis viendo esto porque realmente sois estupendos profesores y queréis hacer un buen trabajo, recordad que no
somos caramelos de anís o de fresa, no somos todos iguales, ni tenemos las mismas características, ni funcionamos igual, que unos sonríen y otros no, y que todo es un poquito más complicado. Y por favor, ponednos en clase con alguien con el que también tire de nosotros, como a ese deportista que lo ponen con alguien mejor para que mejore. No sigamos con estos métodos arcaicos de el bueno con el que no es tan bueno para que tire de él, el que se porta bien con el que se porta mal, la niña que es callada con el niño que habla mucho. Por favor, avancemos en esto. Sé que muchos lo habéis hecho, pero también hay muchos que no, que yo lo sufro. Así que muchísimas gracias por escucharme. Espero haber cogido la senda buena. Me he comprado un micrófono, pero veréis, no es que sea boomer, pero sí soy un poco tremenda para los cables. Me he puesto a ponerlo y o me faltaba un cable o me sobraba uno. En fin, la cuestión está en que a ver si para el próximo vídeo lo tengo instalado y mejora el sonido y bueno, las cosas van poco a poco y van encarrilándose y volvemos a la senda y subo vídeos un poco más a menudo. Muchísimas gracias por haber estado ahí, por vuestros continuos mensajes. Han sido tiempos difíciles, fijaos, me han quitado hasta un lunar, he tenido un herpes en la cara, he tenido bastantes disgustos a nivel profesional, a nivel YouTube, a nivel, vamos a decir, altas capacidades. Han sido tiempos complicados, pero estoy súper orgullosa de cómo los he gestionado y de estar aquí con vosotros, que os he echado de menos y me alegro de estar de vuelta. Un abrazo y hasta el próximo vídeo. Chao.